Estamos aquí para resolver la guía número 35, el problema número 2, el cual nos dice, dos bloques de masa M1 de 5 kilogramos y M2 de 3 kilogramos están unidos por un hilo ligero que pasa sobre las poleas de masa despreciable y sin fricción, como se muestra en la figura. La masa pequeña está unida a un resorte constante cada 120 Newton sobre metro y nos pregunta si al sistema se lo perturba desde su posición de equilibrio. Literal A, demuestre que el sistema se mueve con movimiento armónico simple. Literal B, encuentra el periodo de oscilación. Bien, primero, como tenemos, dice que las poleas son de masa despreciable, no vamos a tomar en cuenta que las tensiones son diferentes, sino que las tensiones son iguales para el sistema. Por lo tanto, podemos empezar a resolver. Primero, procedemos a hacer el análisis de fuerzas, por lo que tenemos sumatoria de fuerzas en Y del primer cuerpo, tenemos que es igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces, ahora, si tomamos en cuenta aquí M1, las fuerzas que intervienen son el peso del bloque por la gravedad y la tensión, por lo que tomamos positivo hacia arriba. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en Y, la tensión, menos masa 1 que multiplica la gravedad, y esto es masa 1 por aceleración. Despejando de aquí el valor de la tensión, tenemos que masa 1 aceleración menos más masa 1 la gravedad, tenemos valor de tensión. Ahora hacemos el análisis del cuerpo libre del segundo cuerpo, pues tenemos la tensión que va hacia arriba y hacia abajo tenemos lo que es el peso del bloque, y también tenemos la fuerza que ejerce el resorte, la cual es la constante K por el desplazamiento. Por lo tanto, también realizamos sumatoria de fuerzas en Y igual a masa 2 aceleración. Entonces escribimos aquí la tensión menos la constante K del resorte menos la masa 2 por la gravedad es igual a la masa 2 por la aceleración. Como ya tenemos la tensión despejada del primer análisis, procedemos a reemplazar. Tenemos masa 1, aceleración, más masa 1, gravedad, menos la constante del resorte por el desplazamiento, menos masa 2, gravedad, y todo esto es igual a masa 2 por aceleración del sistema. Ahora procedemos a despejar, igualarlo todo a cero. Por lo tanto tendríamos, sacando un factor común de una vez, M1 menos M2, la aceleración, tendríamos menos Kx, y finalmente M1 menos M2, que multiplica la gravedad, todo esto es igualado a cero. Ahora procedemos a dividir ambos miembros de la ecuación para la diferencia de las masas, quedándonos así simplemente la aceleración, pero esta la podemos expresar como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Dividiendo acá nos quedaría la constante K, masa 1 menos M2, más la gravedad, por lo que esto es igual a cero. Entonces finalmente nos queda esta ecuación aquí, la cual tenemos la segunda derivada de la posición, un factor que está multiplicado por la posición y un término independiente, con lo cual esto demostramos que esta ecuación tiene la forma del movimiento armónico simple. Ahora nos pide en el literal 2 calcular el periodo de oscilación. Entonces sabemos que en esta ecuación lo que acompaña a la X es nuestra frecuencia angular al cuadrado, por lo que tenemos, si frecuencia angular es igual a 2pi sobre t, entonces el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Entonces si reemplazamos, tenemos 2pi que divide a la raíz de la constante K dividido para las masas, la resta de las masas. Ahora, con los datos que tenemos ya del problema, tenemos que esto es 2pi, esto es raíz de 120
5 menos 3, dándonos al final un total que el periodo de oscilación es raíz de 15 sobre 15 pi. Todo esto está en segundos. Problema 4 de la guía 35 dice que tenemos una barra rígida en la cual se encuentran dos resortes en sus extremos. Su pivote se encuentra a 1 metro de su centro de masa. Esto está a L tercios. La masa de la barra rígida es 270 kilogramos y la longitud de la barra es 6 metros. Nos dan la constante del primer resorte es 2000 Newton sobre metros y de la constante del resorte 2 es 1500 Newton sobre metro. Nos piden demostrar si este es un movimiento armónico simple. Entonces, para este ejercicio lo que vamos a hacer primero es nuestro diagrama de cuerpo libre. Cuando este ya se encuentra en movimientos, como podemos ver, el pivote se encuentra a L tercios. Entonces, dibujando el diagrama de cuerpo libre, cuando este se encuentra en movimientos, tenemos que el pivote está aquí, hace torque lo que es el peso que se encuentra en su centro de masa, mg, y hace torque lo que es la fuerza del resorte 1 y 2. Entonces tenemos aquí que la fuerza del resorte es igual a K por X. Esta X es, como usamos Pitágoras, nos dan un ángulo. Vemos que esto vendría a ser a 4 senos sobre el ángulo. Y K2 es 2 senos sobre el ángulo. Entonces, teniendo una vez el valor de X, entonces podemos hacer el momento de torque es igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces, que esto es igual la fuerza 1 del resorte hace torque negativo más la fuerza 2 menos el peso por el seno del ángulo es igual al momento de inercia de una barra rígida, que es igual a 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado, y sabemos que la aceleración angular es la segunda derivada del desfasamiento sobre tiempo. Entonces sabemos que la fuerza es igual a K por X, y la fuerza 1, como ya la calculamos, ya sabemos que es K1 por 4 seno del ángulo. Entonces, como es negativo, menos 4K seno del ángulo, más la fase 2, que es K2 por 2 veces el seno del ángulo, menos el peso, que es mg seno del ángulo, igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces aquí resolvemos lo que es la inercia y nos queda que esto es igual a 3m, simplificando, y factorizamos el factor común, que es seno, y nos queda que esto es igual a menos 4K1 menos mg más 2K2 por seno del ángulo igual a 3m, que es la masa, la segunda derivada del desfasamiento sobre el tiempo. Entonces nosotros para este caso vamos a suponer que el seno del ángulo es aproximadamente solo el ángulo. Entonces, haciendo esta observación y reemplazando aquí, podemos entonces deducir esta expresión. Igualando a 0 nos queda que esta es la segunda derivada del desfasamiento sobre el tiempo, más menos 2K2 más mg más 4K1 sobre 3m por el ángulo θ. Entonces, obteniendo esta expresión, vemos que es la misma expresión del movimiento angular oscilatorio. Entonces podemos deducir que esto hace un movimiento angular oscilatorio. Ahora también nos piden calcular lo que es la velocidad angular. Como sabemos, la velocidad angular es la raíz de esta expresión. Entonces, tomamos que la velocidad angular es igual a la raíz de menos 2K1 más mg más 4K2 sobre 3m. Como nos dan todos estos datos, lo que hacemos es reemplazarlo en la fórmula y lo calculamos. Entonces la fórmula nos queda que es igual a menos 2000, que es K1, más 270, que es la masa de la barra por la gravedad, que es 9.8, más 4 K2, que es 1500, sobre 3, que es y la masa de 270. Resolviendo esto, nos queda que la velocidad angular oscilatoria de este sistema es igual a 2.39 radianes sobre segundo.
6 de la guía número 35 dice lo siguiente. Un bloque de 3 kilogramos de masa está unido a un resorte de constante elástica de K 150 Nm sobre una superficie lisa. Al bloque se lo desplaza inicialmente 0,2 metros desde su posición de equilibrio y se da una velocidad inicial en dirección negativa de menos 6 metros por segundo. Y realiza un movimiento armónico simple. Determine A. La energía total del sistema. Nosotros sabemos que la energía total del sistema es la energía potencial más la energía cinética. En este caso, los datos que nos da el problema es K, que son 150 Nm, la posición, que es 0,2 metros, la velocidad negativa, que es menos 6, y la masa, que es 3 kilogramos. Una vez sabiendo cuál es la energía, la posición de las energías, lo que procedemos a hacer es reemplazar, ya que nos dan todos los datos. Un medio de la masa, en este caso que son 3 kilogramos, la velocidad, en nuestro caso es menos 6 metros sobre segundos al cuadrado, más un medio de la constante K, que es la que pertenece al resorte, y la posición, que es 0,2 metros al cuadrado. Al realizar el cálculo correspondiente nos indica que la energía total que nosotros vamos a necesitar son 57 joules. Tal vez nos pide la amplitud y el desafamiento. En este caso nosotros conocemos las ecuaciones de la posición y la velocidad en movimiento armónico simple, diciendo que es la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más un ángulo, en este caso el ángulo de fase. Y la velocidad es la amplitud por la frecuencia angular y el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. En este caso nosotros vamos a utilizar el tiempo igual a 0, donde este término de aquí se nos hace 0 y ese término de acá también, quedándonos como la posición es igual a por el seno de, en nuestro caso, de este ángulo, y la velocidad como A por la velocidad angular, que en este caso es la raíz de K sobre M por el coseno del ángulo de acá. Ahora, como nosotros tenemos ya la posición, que es 0,2, procedemos a igualar. 0,2 es igual a por el seno de este ángulo, y en este caso la velocidad viene a ser menos 6, y eso es igual a la amplitud que no tenemos. En este caso vamos a reemplazar la constante K, que es 150, y la masa, que en nuestro caso es 3 kilogramos, por el coseno de nuestro ángulo. En esta relación de aquí nos queda que menos 6 es igual a la amplitud, y esto es igual a 7.07 coseno de nuestro ángulo. Una vez que tenemos la amplitud en las dos ecuaciones, lo que hacemos es despejarlas. A es igual a 0.2 sobre el seno del ángulo, y en el caso de acá nos queda que A es igual a menos 6, 7.07 coseno del ángulo. Una vez que tenemos las dos ecuaciones de la amplitud, lo que hacemos es proceder a igualarlas. Nos queda que la amplitud vamos a igualar con 0.2 seno del ángulo es igual a menos 6, 7.07 coseno del otro ángulo, y tenemos que es nuestro tangente del ángulo va a ser igual a menos 0.2 por 7.07 dividido por 6, lo cual al hacer tangente a la menos 1 nos da que el ángulo va a ser igual a menos 13.36, lo cual es un ángulo negativo. Entonces procedemos a restar 180 menos este ángulo, menos 13.36 nos da un ángulo de 166.74 grados. Lo cual, para sacar nosotros la amplitud, que es lo que nos piden, podemos reemplazar en una de las ecuaciones. En este caso podemos reemplazar en la ecuación, vamos a hacerlo aquí, donde la amplitud va a ser igual a 0.2 sobre el seno de nuestro ángulo, que es 166.74, y el resultado de la amplitud que nos da es de 0,87 metros. Entonces,